Ok, estamos listos. Buenas tardes. Bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Racedic Bertrán y ya estamos en la compañía de Don Frederick Goodman para continuar con este tema del día de hoy, denominado la identidad judía. Estamos en la parte 3. Y pues nos habíamos quedado, ya les voy a poner la diapositiva. Se me fue mucho. A ver, este 6. Ok. Antes de iniciar también tengo que ir a mi Facebook. Que solo déjenme adelantar estas diapositivas. ¿Cómo está, don Frederick? Ni lo he saludado. Bien, un segundo. También estamos de segundo en segundo. Así hacemos un minuto. ¿Ya? Suena lógico, ¿no? Solo voy a editar privacidad. Público, listo. Ok. La semana pasada íbamos a ir a la parte final de este programa, pero surgió ahí una discusión bastante interesante que creo que fue edificante. Pero ahora sí vamos a la parte final y conocer realmente, ¿cómo decirlo? Encontrar el elemento más importante para salir de ese pensamiento obtuso, embotado, ignorante, de generalizar todo. Y en este caso, de generalizar a los judíos como se hace constantemente y de donde se promocionó la cuestión de del antisemitismo. Diferenciar entre la cuestión política que hoy rige en Estados Unidos, entre los políticos a nivel mundial que controlan banca, empresas y que son de origen, entre comillas, judío, hoy nos daremos cuenta que ni siquiera son eso. Número dos, comprender también quiénes son los que realmente promocionan la cuestión denominada el antisemitismo y desnudar realmente quiénes son esos que mueven los hilos y que aparentemente hacen mostrar a un pueblo conocido popularmente como el pueblo judío como si fuese la cara de la maldad en el planeta, sin dejar a un lado, sin ignorar que independientemente de que existan literalmente personas que deriven de la descendencia sanguínea de lo que se conoce como el pueblo de Israel, esto no es garantía de que sean angelitos de Dios y que también dentro de estos puedan existir oscuros, que la cuestión sanguínea no tiene nada que ver, pero que también hay un engaño en querer mostrar y poner como portada a todos los israelitas como aquellos avaros del mundo o como lo muestran los protocolos de Sion, que es el origen de la maldad en esta era moderna de la humanidad. Y eso es lo que vamos a comprender el día de hoy gracias a la guía que nos va a estar llevando don Frederick Goodman. ¿Ok? Esto es, para no ser ignorantes, para no idolatrar y no satanizar, sino entender que siempre hay un centro de las cosas. En parte sí, en parte no, nada es absoluto. En este planeta no existen los absolutismos, existen los intermedios, por llamarlo de alguna manera, por salirnos de aquella cuestión de lo blanco y lo negro. No es así. Y nos vamos a dar cuenta. Don Frederick, lo dejo entonces para que arranque con esto. Esta es la primera diapositiva. ¿Quiénes son actualmente los judíos? Le dejo entonces, adelante. Bueno, sí, ya que hemos hecho esta distinción tan importante entre lo que es un judío racial y lo que es un judío religioso, podemos entrar ahora en este tipo de énfasis, ¿sí? Sabiendo que ahora en este punto vamos a especificar sobre lo que es la parte generacional, ¿sí? Lo que es las genealogías. Habíamos explicado que en el año 722 a.C. hubo
se desapareció, por así decirlo, la mayor parte de lo que conformaban las tribus de Israel, porque los asirios se los llevaron. Entonces quedaron mayormente judíos, benjaminitas y algunos levitas. Ellos son los que conformaron mayormente la población en Judea. Y después llegaron otros pueblos, ¿no? Que invadieron, ¿no? Como serían los griegos, como si se le quiere llamar griegos, ¿sí? Y después los romanos. Entonces, ¿a dónde se fueron los judíos? O sea, raciales, cuando fueron expulsados por los romanos en el año 135. Pues se fueron a Babilonia, se fueron a Alejandría, se fueron a Asia Menor, que también se le llama Anatolia, lo que es ahora Turquía. Se fueron a Grecia, algunos a Roma, otros se fueron al Yemen incluso, otros se fueron a Etiopía, es decir, tuvieron que emigrar a lugares bastante distantes y muchos se fueron a la península ibérica, de la palabra Iberim. Y aquí voy a explicar un poco sobre eso, ¿no? Entonces, de los 13 millones de judíos actuales que se puede rastrear, que sean descendientes de ascendencia judía, están los sefardíes, están los mizraíes y están los ashkenazim. Y esto es a grosso modo, ¿vale? Esto es un aspecto completamente genérico, porque después hay un porcentaje mucho más pequeño, ¿no? De otros judíos de otras ramas. Pero esto es porque desde el año 135 hasta el presente estuvieron viajando por tantas partes del mundo y se mezclaron con tanta gente, también desde el punto de vista biológico, o sea, se casaban con otras personas, entonces digamos que el tipo de sangre cambia. Estoy hablando desde el punto de vista genético. Entonces se habló ya de diferentes grupos de tipos de judíos. Es un poco más complicado cuando se trata de buscar la ascendencia de las otras tribus, ¿sí? Porque judíos eran de la tribu de Judá, una de las 12 que conformaban Israel. Ahora, los Fagadim habrían sido las comunidades que poblaron la península a la que le dieron el nombre de Iberia, ¿sí? De la palabra hebrea Iberim, ¿sí? Hebreos. Estos habrían sido expulsados de España por los reyes católicos, aunque muchos prefirieron cambiarse de nombre y adoptar el catolicismo. Bien, después llegaron los musulmanes. Entonces puedes encontrar, por ejemplo, que casi la totalidad de los apellidos terminados en EZ es un sufijo del hebreo etz, es decir, árbol, o sea, línea genealógica. ¿Sí? Esos son los sefardim. Entonces tú encuentras a Gómez, a Pérez, a Benítez, a Hernández, casi todos que terminan en EZ, ¿sí? O incluso en ES, pero especialmente EZ, pues por regla son de ascendencia judía. Especialmente los sefardim que se quedaron ahí, se les considera judíos marranos porque desertaron del judaísmo para abrazar el judaísmo. Luego están los Mizraim, ¿sí? La palabra Mizraim, que es Egipto, pero Egipto quiere decir oriental, que son los que se fueron para Siria, Irak y otros países asiáticos de Medio Oriente, ¿no? Entonces, algunos de ellos se fueron a África, y ahí donde tenemos de los grupos africanos, ¿no? A los magrebíes, ¿sí? Los que hablan el Magreb. Y luego tienes en general, pues, que los ashkenazis, o ashkenazi, que es el grupo mayoritario, es el nombre que se le dio a los judíos que se asentaron en Europa Central, ¿sí? Y también en la parte oriental, yendo un poco hacia ¿cómo se llama? Ucrania, ¿sí? Bulgaria, Ucrania, todos los países de Europa del Este. Ahora ellos se establecieron principalmente, ¿sí? Aquí están los principales países, fueron Alemania, Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Moldavia, Rusia, Bielorrusia, Lituania y Letonia. Bien. También en el 1880 por ahí, ¿cómo se llama esta mujer? La reina Caterina, le llaman Caterina la Grande, y también el rey, no sé cuál es el nombre, desde diferentes bandos trataron de que se creasen ciertos asentamientos entre Europa del Este y Rusia. En realidad todo esto era un acuerdo con el papado, porque querían preparar las cosas para posteriormente empezar con el asunto del antisemitismo y que tanto Stalin por un lado como Hitler por otro lado destruyesen a todas las comunidades de judíos que vivían ahí. Pero eso lo voy a explicar después. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos entonces... Dame un segundo, ahorita la pongo. Sí, ahorita voy. que los nazis
En cierto momento se dice que se mezclaron con los házaros, ¿sí? Y viene la palabra Khazar, los Khazarim, al grado de no llegar a saber diferenciarse algunas veces entre ashkenazis originales y házaros conversos al judaísmo, ¿vale? Tienes un mapa de las diferentes regiones y zonas en esa época antigua. Los házaros poseían una mezcla religiosa, ¿sí? Muchos de ellos eran musulmanes, otros eran católicos, otros tenían otras creencias, pero muchos adoptaron el judaísmo. Se dice que los házaros eran de origen turco, pero anteriormente habrían derivado de algunos hunos, ¿sí? Algunos mongoles. Sí, hubo cierta mezcla ahí hace bastante tiempo, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, por ahí. La monarquía házara se unió al linaje del Imperio bizantino en el tiempo de su mayor crecimiento durante la repulsión de los árabes. ¿Sí? Tuvieron su principal centro en Crimea y luego Bulgaria. Después de estas guerras se vieron forzados a moverse definitivamente al este de Europa, o sea, se replegaron más al norte, ¿sí? Y al oeste. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, se dice, ¿sí? Que en cierto modo estas monarquías házaras que se mezclaron en Europa pasaron a representar los principales linajes de los pseudo judíos. Bien, y progresivamente empiezan a aparecer bastante en el siglo XVII, XVIII, cierta influencia, y entre ellos Mayer Amschel, sí, no se llamaba realmente así, pero ellos, Freddy, una de las cosas hazme importantes es que ellos tienen un que favor, esconder, disculpa. no solo eso, sino lo que es el Illuminati, Freddy, se tienen perdón. que esconder sus nombres, ¿no? Tienen que mantener ocultos los Freddy, linajes. hola. Dime, sí, Sí, hazme un favor, porque hubo ahí una interrupción. Quita la cámara y regresa entonces al inicio de lo que estás explicando con la diapositiva, porque hay una parte que se te cortó. que tenga la cámara. Quita cámara para que consuma menos. O sea que, exactamente, ahí. No que salgas. A ver, si me escuchas. Hola, creo que saliste. No, solo era que apagaras la cámara, solo es que... Ahí está. Ahí, perfecto. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Hola, Freddy. No te escucho. Tienes encendida, ma. Ok, ahora sí. Hola, hola, Freddy. Hola, Frederick. Ahora te voy a escribir por WhatsApp. Vamos a esperar. Goodman. Salió. Vamos a esperar que regrese entonces. Porque se corta esa parte que esto es como lo toral de esta conversación para entender entonces quiénes realmente son esos sionistas satánicos y si realmente son judíos o se disfrazaron de judíos. ¿Aló? Frederick, adelante. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, No sé, adelante. no sé en qué punto que era lo que nos estaba escuchando. Cuando comenzaste con la diapositiva de las familias Rothschild y Rockefeller. Vale. Bueno, Con ello, que adelante. hay cierta mezcla ahí de ciertos linajes. Por ejemplo, Mayer Amschel, que aunque no se llamaba así, una de las cosas importantes dentro del Illuminati es mantener ocultos los linajes, sí, para que no se puedan rastrear, no se puedan saber qué tipo de combinaciones y qué tipo de mezclas tienen. Por eso el propio Rockefeller, seguro que en cierto momento también se habrían cambiado el nombre y no era el nombre original. Míralo, un ejemplo en la familia Windsor. Sí, eso es un invento, no existe tal linaje Windsor. Ellos inventaron eso mezclando la, las varias dinastías que estaban antes y durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que es Saxa, a ver, Goburgoda, algo así.
Entonces, ellos tratan de mantener ocultos estos nombres, ¿no? Ahora, si queremos buscar la ascendencia judía, pues en muchos sentidos podría ser que muchos de ellos en realidad ni siquiera sean originalmente judíos desde el punto de vista de un linaje, sino que sean házaros, ¿sí? Que habrían estado manteniendo linaje, porque hay una cosa interesante con la cultura de Asia Menor, de donde provinieron los hititas, eh, y es que ellos están muy vinculados con el satanismo, ¿sí? Están muy vinculados con magia negra, muy metidos con temas de rituales de sangre. Y cuando ellos migran a Europa, seguramente guardan todo eso y se esconden y se disfrazan de judaísmo para continuar con estas prácticas y retoman el culto filisteo, ¿sí? O sea, el filisteo, de ahí viene la palabra palestina. Que lo que hacían los filisteos, como ya había explicado, eran satanistas, ¿no? Y lo que significa satanista quiere decir que realizan canibalismo, eh, abuso de menores, ¿sí? De niños, bebés, cosas así, los sacrifican, los degollan. Bueno, no sé qué palabras de esas puedo decir para que no censuren el video, pero básicamente lo más horrendo que te puedes imaginar que se le puede hacer a una criatura. Ellos lo hacían en sus rituales y se bebían la sangre y hacían evocación de demonios y posesión y todas estas cosas. Entonces, todo este culto que había en Gaza, que había en Jebús, que practicaban los amorreos, también está muy vinculado con la cultura hitita. Entonces, posiblemente eso también ha tenido mucho que ver en el conflicto con la influencia árabe, ¿sí? Porque al final, como ocurre hoy día en Turquía, es árabe laico, pero es una combinación de diferentes corrientes y razas o linajes, digamos, de Arabia Real con los antiguos pobladores de Asia Menor, ¿sí? O Anatolia. Entonces, de ahí estaríamos viendo que llegan estos individuos que se hacen pasar por judíos, pero que en realidad no practican el judaísmo, sino el luciferianismo, ¿sí? Que es una forma de satanismo. Y hay que aclarar que en sí, o sea, primero por un lado hay que saber distinguir lo que es el linaje judío y por otro lo que es la religión judía o judaica, ¿sí? Que es, como dije en su momento, es una práctica que intenta emular conceptos de la ley de Moisés, pero es que la ley de Moisés no era religión, era un sistema judicial, lo administraban jueces, ¿sí? Lo administraban sacerdotes y en último término cuando aparecieron los reyes, pues los reyes tenían también cierta administración, pero es que en la cultura judía y en Israel no existen, ¿cómo se dice? No existen reyes, ¿sí? No existen sacerdotes, y el sistema judicial no se basa en la Torá, se basa en una mezcla entre el sistema derecho consuetudinario y la ley común, pero no en la ley de la Torá. Entonces, ni en Israel ni en la cultura judía existe el elemento original de lo que sea la ley judía, que es en lo que posteriormente se convirtió, mezclado con la cultura rabínica, en el sistema judaico, lo que llaman judaísmo. ¿Bien? Entonces, si nos queremos basarnos realmente en lo que es el asunto propio de la definición, cualquiera que viola los 10 mandamientos no se puede considerar a sí mismo judío. En consecuencia, no puedes decir que los judíos están tratando de conquistar el mundo y a través del satanismo y otras cosas, porque entonces no es judío, porque es completamente incompatible, son cosas totalmente opuestas. Y el hecho de que sean descendientes judíos, eso es muy cuestionable, ¿sí? Muy cuestionable, especialmente si son ashkenazim, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Mira, antes de pasar con la siguiente diapositiva, yo quisiera aterrizar bien este concepto y esta parte porque es lo toral de todo esto. Yo sé que ya lo dijiste, pero quiero repreguntar sobre esta cuestión de la diferencia y por qué relacionar los askenazis y los házaros. ¿Quiénes son los askenazis nuevamente? Solo para aterrizar esto, para que quede como un buen resumen de esta parte, que quede clarito y aquí la gente entiende el origen del relajo. ¿Quiénes son los que se llaman judíos ashkenazis? Los ashkenazis son los judíos que emigraron para Europa del Este, que se asentaban en Europa del Este y en Europa Central. Todos los judíos que se radicaron ahí eran los ashkenazim.
El asunto es que Ok, como se metieron los házaros y se convirtieron presuntamente al judaísmo, especialmente a lo que podríamos llamar la monarquía házara, eso la historia es un tema, es una historia larga, que se metan, que no le gusta leer libros, pues que vaya a Wikipedia, por lo menos puede encontrar un resumen. O por lo menos una referencia general, tampoco es que uno le pueda creer 100% a Wikipedia, pero por lo menos para que te hagas una idea. Y es una historia larga, entonces puedes ir buscando ahí, eh, hacerte una idea. Pero el asunto es esto, al convertirse al judaísmo, pues tú lo vas a ver con sombreros, con trajes, con no sé qué, la siguiente generación, y ya tú dices, yo cómo hago para distinguir si esta gente realmente es judía o no. Porque como empiezan a cambiar los nombres, perdón, las ascendencias, los apellidos, pues a lo mejor un Moshe sí es descendiente judío ashkenazi original, pero resulta que el otro se cambia el apellido y también se pone Moshe y aparece y se crean sus propias líneas, y pasados 100, 200 años, pues el que está estudiando líneas genealógicas se encuentra aquí un Moshe y aquí sí. otro Moshe y dice, pues seguramente eran parientes, pero a lo mejor el Moshe uno sí era originario de ascendencia ashkenazi pura, y el otro Moshe 2, que creen que es de la misma familia, en realidad es un apellido que se puso, y eso es muy, muy típico del, como digo, del Illuminati, de las ascendencias que ellos tienen, eliminar rastros de la ascendencia. Como dije, no conozco cuál puede ser la ascendencia de los Rockefeller, pero es que Rockefeller no es un nombre judío. Rockefeller tiene que haber sido un nombre inventado, ¿sí? O sea, un apellido inventado. En algún momento se pusieron ese apellido. Y en el caso, por ejemplo, de Mayer Amschel, él se puso, como él vendía, bueno, creó una forma así de ayudas económicas, o sea, lo que se llama la casa Rothschild, ¿sí? Tenía un emblema, ¿sí? Se llamaba el emblema del escudo rojo, de ahí en Rothschild, ¿sí? De la palabra Roth, rojo, y Child, escudo, ¿no? Y ese fue el escudo de ellos. Entonces, como utilizaban siempre el escudo, aprovecharon esto para, ¿cómo se dice? Para cambiar, ¿no? el nombre, ¿sí? Entonces, a partir de ahí los Sí, conocían como los Rothschild, pero en realidad Rothschild no es un nombre hebreo, ¿sí? Era Mayer Amschel, era realmente el apellido de él, ¿sí? Pero sí, entonces, como ok, digo, incluso, bien. incluso el nombre Amschel, perdón, incluso el nombre Amschel Sí. no era originalmente el apellido de ellos también, eran los Bauer, ¿sí? O sea, Rothschild, antes de ser Mayer Amschel, el apellido también anteriormente había sido Bauer. Entonces tú puedes ir buscando hacia atrás las genealogías y te vas dando cuenta que eso se está llevando lentamente, lentamente, lentamente a los házaros, y sigues para atrás y llegas a los hititas, ¿sí? Sí, es ahí donde quiero regresar. Una vez revisando sobre este tema, miraba la información de un historiador y él hacía este resumen chiquito así. Decía, los házaros se encontraban en un momento entre los conflictos de los cristianos y el mundo bizantino. Ok, perdón, entre los cristianos y el mundo musulmán. Sí, sí, cristianos bizantinos, sí. Entonces decía él, sí, decía él, lo que hicieron los házaros es, como habían dentro de su gente, habían unos que, bueno, que sí se inclinaban al musulmán, otros se inclinaban al judaísmo, como dices tú. Entonces, instituyeron y dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar una posición intermedia. Y alguien, para no tener conflictos con estos dos. Y alguien les dijo, pues entonces, conviértanse al judaísmo. Así van a tener una religión, que la gente está buscando religión entre los de ustedes, y así pues no tienen problemas. O sea que fue una adopción por la cuestión política. Y es ahí donde yo quiero como hacer el punto de quiebre, que quiero que la gente ponga atención a esto. Y por eso te voy a hacer la pregunta, ¿quiénes eran los házaros? Para que la gente entienda esto que estoy explicando, la razón del conflicto que se estaba dando, y luego extrapolarlo a donde tú estás llevándolo ahora y también donde lo estás tratando de retroceder en el tiempo. Que esta cuestión entonces siempre ha sido una cuestión de la política, la economía, el poder
Y tengo una pregunta antes de este acotamiento, o esta acotación que estoy haciendo. Esta acotación que estoy haciendo. Una pregunta. Eh, ok. ¿Por qué algunos relacionan a los Rothschild y a otras familias con los Házaros como tal propiamente? Eso como segunda pregunta y del comentario, pues lo primero que mencioné, de lo que decía este historiador, que realmente fue una adopción más por una conveniencia geopolítica. Adelante. La cuestión es muy complicada de definir porque hay demasiadas opiniones al respecto. Es decir, cuando te pones a estudiar la historia de los cázaros, los házares, hay demasiadas opiniones que se comentan y demasiados puntos de vista en lo que concierne a la adopción del judaísmo, ¿no? Como digo, el concepto judaico, ¿sí? Que es el concepto del sistema de culto, religión y demás que tenían los llamados judíos, ¿no? Entonces, hay demasiada ambigüedad en todo ese asunto. De modo que lo que concierne al hecho de tener completamente claridad sobre las ascendencias de ellos, pues habría que entrar en sus archivos. Porque sí es cierto que ellos esconden los linajes y los modifican, pero aún así guardan registros para ellos, donde ellos sí saben quiénes son sus ancestros. Ellos pueden remontarse y atrás y vas a ver que llegan a emperadores, ¿sí? Incluso unos, ¿sí? Llegan, unos me refiero a los hunos, no unos y otros, a los hunos, los mongoles, y sigues yendo más atrás y te das cuenta de que está conectado con lo que uno aprendió en el colegio de historia, pero no sabes que esos imperios cuando fueron demolidos, destruidos o vencidos, continuaron, ¿sí? De hecho, una de las cuestiones más interesantes que a veces la gente debería cuestionarse es todas estas cosas que le enseñaban uno en el colegio sobre los imperios y las guerras y las conquistas y todas esas cosas, se basaron en la posesión de tierras, y la adquisición de riquezas. Si estamos hablando de riquezas súper grandes, ¿dónde están todas esas riquezas? Es simple. ¿Dónde fueron a parar todas esas riquezas? Ellos no fueron simplemente vencidos o simplemente pasó y llegó otro imperio. Ellos sencillamente mutaban y alguien se quedaba con esa riqueza y la fueron escondiendo y fueron creando las casas bancarias y las casas de préstamo. Y eso no es primeramente una cuestión de los judíos, porque los judíos no eran un pueblo belicista, busca los conflictos de Israel. Israel la única guerra que emprendió, o sea, la única no, la sí, digamos, importante o global que esté registrada en la historia y que haya marcado, pues, digamos, en los registros de la historia, fue la guerra de Canaán hace, ¿cuánto? 3.400 años por ahí. Esa fue la guerra en la que uno puede decir que Israel entró directamente, ¿sí? A luchar contra esta gente y se llevó a cinco naciones por delante. Los venció y se posicionó en ese lugar. Esa fue la única guerra que uno puede decir que literalmente como ejército, o sea, como nación se metiera. El resto no. Entonces, ¿cómo consiguieron todos esos judíos tanta riqueza? Es porque la gente está mirando la dirección equivocada. Son los romanos los que tienen más riqueza que todos los demás. Los ingleses tienen más riqueza que todos los demás. Los jeques árabes tienen más riqueza. Sino que a conveniencia del papado se vende, y ahora vamos a llegar a ese punto, esa propaganda de los judíos porque muchos de ellos sí se hicieron prestamistas en Europa porque no podían comprar tierras. Entonces, como no podían comprar tierras porque no les dejaban en casi ningún lado, los echaban de un sitio al otro, pues se ayudaban con préstamos y a través de los intereses, pues empezaron a crear unas familias y castas de mucho dinero. Y en su momento, cuando ya dejaron de estarlos agobiando, muchos de ellos también empezaron a tener sus propias instituciones corporativas, como puede ser BlackRock al día de hoy, o como también serían casas bancarias, ¿no? De hecho, Rothschild es uno de los principales en la banca y Rockefeller de lo que es la banca mundial. Sí, ellos controlan el BIS, el Banco de la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Santander, todos, pero también la familia, también en Inglaterra también están los creadores de eso, ¿cómo se llama? Los caballeros de Malta crearon la banca de Inglaterra. Todo mirando los grandes bancos del mundo, todos están bajo control de dinastías. Simplemente a los judíos ponen en la fachada
desde hace unos, ponle 150, 200 años más o menos, a los judíos los tratan de poner como la cara visible en cierto momento para recibir el odio de la gente. Mientras los verdaderos que tienen doble, tres, cuatro veces más riqueza que de ellos, la gente ni sabe que existen. ¿Sí? Como la nobleza negra, la nobleza de Venecia, la nobleza de, ¿cómo se llama? Bueno, de muchísimas dinastías de Italia. Y la gente ni sabe que ellos existen. ¿Por qué? Porque mantienen un perfil bajo. Porque ellos no son el objeto de observancia. Pero si tú vas a los países árabes y miras ¿cómo se dice? Los reyes, ¿sí? Los que controlan los países árabes, como sería Arabia Saudí y estos lugares de riqueza, la cantidad de dinero que tienen es una locura. O sea, montan imperios, montan ciudades supremamente tecnológicas y avanzadas y surgen de la nada. Entonces tú dices, ¿de dónde tienen tanto dinero? Esa gente, como dicen vulgarmente, está podrida de dinero. Sí. Entonces, por ejemplo, tú vas a Israel y tú no ves eso. Sí, tú ves Israel un sitio, pues está bien. Sí, yo qué sé, ves el sur de Israel, normalito. Tel Aviv sí está bastante bien, muy, muy, muy bonito, muy sofisticado, pero no se compara en absoluto con estas ciudades que hay en algunos países musulmanes, ¿sí? En especial lugares en Nueva York o lugares en Los Ángeles. Entonces dices, ¿dónde se está invirtiendo todo ese dinero? Ellos sí tienen esa riqueza. Y ahí, bueno, lo que me estabas preguntando entonces. ¿Aló? Perdón. Ah, sí. Y bueno, ahí puedes ver, mira, No una sé, cosita. escuché todo lo que venías diciendo, pero me dijiste que si eso es lo que venía preguntando. Sí, estaba conectado con esto de por qué se centran, ¿no?, en la culpa hacia los Rockefeller y Rothschild y los conectan con los Lázaros. Y es lo que estaba diciendo, es un poco complicado de ver, pero fíjate, por ejemplo, en el mapa, en el Sí, centro es del que mapa que en estamos viendo realidad, ahora, perdón, en la imagen que estamos viendo ahora dice Khazar Knight, King, dice el reino Khazaro. Quien está viendo la imagen, esta, arriba a la derecha, no, la imagen que tenías hace un momento. Sí, del mapa. Sí, ves el mapa y ahí ves el Imperio Házaro, ok, está. cómo estaba ocupando efectivamente el Caspio, el Mar Negro, estaba ocupando prácticamente todo hasta casi Bulgaria, ¿sí? El sur de Rusia, todo eso estaba bajo control de los cázaros. Y mira abajo donde está el Califato Abasid, en verde, por normal que ellos hubieran. Y después estaban luchando con el Imperio Bizantino, que ahí en el mapa lo ves de color rosado. Y bueno, ellos pues, lentamente se fueron moviendo después hacia Bulgaria, ¿no? Es el color morado. Y bueno, podemos ver con la diapositiva anterior, si quieres. Ahí está. No, la que pusiste ahora, donde salen todos esos, bueno, me ahorro la expresión para que no nos censuren Esta. la imagen. No, la siguiente. Esta. Aquí está. Entonces, tú ves a muchas de estas personas y dicen que son descendientes judíos, ¿sí? Y como Henry Kissinger, mira arriba a la izquierda, Henry Kissinger, que es judío. No obstante, Henry Kissinger tiene una reputación oscura para quienes investigamos hace mucho tiempo las redes del Illuminati. Entonces yo pregunto, ¿en qué sentido es judío? Solo con ver ¿Sí? entrevistas de lo que habló, en Argentina, No sé, suficiente. no sé qué sería, pero este hombre está podrido en el satanismo. Bueno, estaba, no sé si creo que ya falleció, pero es una de las personas más oscuras que hay dentro de todos ellos. Y dicen que es judío. Entonces, ¿judío qué es? ¿Que significa que sales de un molde donde ya eres satánico? No. Sí, no, porque tú ves el resto, tú te vas a Israel y la gente no tiene eso, no tiene una opulencia. Entonces no están todos esos judíos. Es porque saben administrar, porque tienen unas pautas de administración y porque hay familias que ya han ido sabiendo cómo invertir ese capital y se han ayudado entre ellos. Pero eso no los hace necesariamente ni malos ni buenos. Tú también puedes decir, si nos podemos hacer un registro de los negros y decir, bueno, ¿cuántos negros no habrá satanistas? ¿Sí? ¿O cuántos negros no habrá millonarios? Ahora entonces vamos a decir que resulta que hay una conspiración de los negros. No, simplemente, o sea, como puede ser judío, como puede ser negro, como puede ser testigo de Jehová, como puede ser asiático, también podemos decir las grandes empresas que hay en China, extraordinarias, o sea, unas empresas que se están comiendo el mundo,
Y la India es uno de los países más desproporcionados del mundo y tiene a las personas más ricas del planeta, en las castas que tienen. De los más ricos del planeta están en la India y sin embargo mira la pobreza que hay tan extraordinaria. Entonces, ¿por qué? Porque hay una tendencia, y esas son las cosas importantes que hay que aclarar, que hay una tendencia de lavado cerebral en la sociedad y porque hay un interés de destruir a los judíos y destruir a los musulmanes. También hay una parte en la que es importante para la élite, la élite, el cabal, destruir a los protestantes. La cuestión es que ahí ya lo tienen un poquito más complicado y no les ha resultado fácil. Entonces tiene que mover muchísimas herramientas en muchos sentidos y bueno, eso es una historia larga de cómo están logrando atacar a los frentes más importantes que es el protestantismo, el judaísmo y el islam. Porque mientras estos tres frentes existan, ellos no pueden imponer el satanismo y su nuevo orden mundial en el planeta, ¿no? Y bueno, muchas de estas dinastías, todo ese seguimiento de ellos y todos ellos son personas que han estado bajo control mental, ¿sí? Bush, Clinton, Obama, toda esta gente, Bill Gates, Soros, todos ellos, ¿sí? Desde niños ya los llevan. Ellos, o sea, en el Illuminati hay una cosa importante, es que ellos tienen que hacer un estudio sanguíneo donde van mirando quiénes son programables mentalmente. Y ya desde el feto muchos de ellos ya los van estimulando con ondas, también cuando están chiquititos de bebés, a través de choque traumático, ¿sí? Y disociación mental. Mira que todas las cosas, estos de los movimientos LGTBI y demás, están asociados precisamente con eso, ¿no? Entonces, una de las cuestiones fundamentales es ridiculizar la psicología y a los psicólogos para poder dar cabida, ¿sí? A que es natural el problema de disociación eh, mental, psicológica, ¿no? Y estas personas entonces son adiestrados desde niños y los introducen con ciertos sonidos, con ciertas sensaciones, con cierto maltrato físico que puede llegar a niveles brutales, dependiendo de lo que ellos hayan elegido, ¿sí? Porque hay ciertas familias que ellos van eligiendo. Están los satanistas, que son grupos abiertos, y están después los satanistas que pertenecen al Illuminati, que son algo más centralizado, ¿no? Y cuando observas muchas de estas personas que llegan al poder, que son presidentes o primeros ministros o dueños de bancos o de corporaciones a lo largo de Europa, Rusia, incluso en China, en Latinoamérica, en especial en los Estados Unidos. Todos ellos, o sea, no voy a decir que todos, sí, pero la inmensa mayoría vienen de haber recibido programación mental y de haber sido ya preparados incluso previamente en el embarazo. O sea, la madre es embarazada debidamente con las pautas y ellos los van llevando un seguimiento. Entonces los van en su debido momento, para evitar sospechas, ¿sí? Los van a llevar para que parezca que tengan una vida común y corriente, ¿sí? Pero luego los introducen a las escuelas de control, de preparación de los jesuitas, que son las principales universidades del mundo, ¿no? Y luego pues los van llevando y los meten en ámbitos de la política o de las corporaciones, y ahí van dejando ya que se enrolen completamente y empiezan a participar de los rituales que ellos practican en secreto. Y ya los suben a los puestos de poder. Por eso vas a encontrar que de los presidentes de los Estados Unidos, salvo 3 o 4, si mucho, ¿sí? Trump, eh, Abraham Lincoln, ¿cómo es? John F. Kennedy y otro más, son los únicos, ¿sí? Que no estuvieron dentro de todo eso. Y una de las formas en las que tú lo puedes descubrir es cuando tú miras los valores religiosos que tenían ellos. Cuando tú ves que estas personas, se posicionan a sí mismos como protestantes en algún nivel, entonces ya puedes encontrar que ellos son opuestos a todas las demás élites, porque los demás te van a decir que son católicos, o que son ateos, o que son judíos, o que son musulmanes. Todos ellos están bajo preparación y control. Los únicos que en su inmensa mayoría no están dentro de los sistemas de control son los que vienen de ciertas corrientes protestantes, porque son, por así decirlo, los que se oponen a todos los sistemas de control porque empiezan a oler cosas raras. Entonces ya... digamos que no se relacionan con ellos y saben que no los pueden invitar a los cultos. O sea, no puedes coger a una persona que, digamos, que hace oraciones a Yeshua, ¿no? A Jesús, o al Padre Creador, o pide guía del Espíritu Santo, o lee las Escrituras, o hace cánticos. Sí, o sea, no puedes coger una persona que está en ese sentido, lo que los evangélicos llaman estar en esa unción,
No puedes coger a esas personas e introducirlo dentro de sus ritos, porque es una abominación. Ellos no pueden invitar a esas personas ahí. Entonces lo que hacen es que los tienen que mantener aparte y buscar la forma en la que los pueden desprestigiar y los pueden ir sacando para que no ensucien, valga la redundancia, suena ridículo, para que no ensucien el culto de ellos y no los van a invitar a sus ceremonias y demás porque no han venido con la preparación fundamental del feto, del bebé, del adolescente y después de la carrera universitaria, que tiene que ser una escuela universitaria de los jesuitas, ¿no? Entonces, quien está detrás de todo eso es, claro, la Iglesia Católica Romana, que va preparando a todos los que son diferentes peones. Por eso cuando la gente dice que es una cuestión de judíos, eso no tiene nada que ver con judíos, eso tiene que ver con la Iglesia Católica Romana. Ella es el verdadero demonio que está controlando este planeta. Y ellos simplemente para evitar que la gente sospeche, como ocurrió, es otra historia un poco larga, no voy a entrar en énfasis, desde la creación de los jesuitas, para evitar que siguiesen dándose cuenta, ¿sí? Que los jesuitas eran quienes estaban detrás de todos los males del mundo desde que Francisco de Loyola creó la orden jesuita. Lo que hicieron fue inventarse ahora que el verdadero enemigo eran los judíos y empezar a diseminar toda esta información de esa manera que lograron disuadir la atención de la gente hacia los judíos y prácticamente nadie estaba mirando a los jesuitas. Tú preguntas a cualquier persona sobre los jesuitas y casi nadie sabe ni siquiera quién son, ¿sí? Y esa es una de las Oye, principales. una interrupción. Es el hecho de que con lo que vienes relatando pareciera qué bonito, entonces todos los evangélicos, todos los protestantes, ya ves, es la verdadera religión, son ungidos de Dios, cuando realmente, bueno, se puede ver y se habla entre esos teorías de conspiración de que estas mismas élites oscuras financian muchos pastores Sí, especialmente protestantes, a través de, o que lo hacen a pastores través. protestantes son parte también Sí, ellos lo hacen principalmente a de través del masonería movimiento. y cosas así, Illuminati. Sí, sí, las jerarquías, las jerarquías de los jeques del mundo musulmán sunita, las jerarquías de los testigos de Jehová, en sí la estructura de los mormones, lo que es el movimiento carismático, todos ellos están bajo lo que el Illuminati llama la red, que es todas las conexiones que están bajo control del sistema satánico de, que administra la Iglesia Católica Romana, o sea, el Papa, ¿no? Ya sea el Papa blanco, el Papa gris, el Papa negro, da igual, todo eso está gestionado por los jesuitas. Y llevan varios siglos, especialmente del siglo XVI, infiltrándose. Y una de las cosas fundamentales que han hecho, pero como eso es otro tema aparte, por eso no quiero entrar mucho en énfasis, pero una de las cosas fundamentales que han hecho es infiltrarse en lo que llamaríamos las religiones, ¿no? Entonces ellos tienen mucha influencia en Latinoamérica también, y de ahí han puesto muchos de estos, bueno, lo que la profecía llama la apostasía, ¿no? Es la degradación de lo que es el verdadero cristianismo para empezar a enseñar todo tipo de falacias y todo tipo de ridiculeces y crear más bien una especie de obra teatral permanente. Y ellos mismos trabajan en un programa de lavado de cerebro, ¿no? Y de control mental sobre los demás. Pero, pese a todo, lo que es la raíz o la base de la intencionalidad y del mover del Espíritu Santo sigue trabajando. Eso es como si lo que pasa muchas veces, tú eliges personas para alguna misión y te tienes que conformar con lo que hay, porque hay poca capacitación. Entonces, las personas tienen sus defectos y bueno, pues toca apoyarlos con sus defectos. Y ellos con sus defectos, pese a que están apoyados por una buena causa detrás de ello, ellos con sus propios criterios humanos empiezan a hacer cosas que no sería lo ideal. Pero si nos paramos a buscar quiénes son los verdaderamente capacitados, no encuentras a nadie. Entonces, con lo poco que hay y dentro de todos los errores que tienen con sus doctrinas y sus dogmas y sus payasadas y su circo, siguen siendo un dolor de cabeza. Porque tienen las bases, ¿sabes? Son como un diamante en bruto. O sea, son brutos y es como un diamante. Entonces, tienen todo el potencial. Si ellos llegasen a descubrir la verdad, vendrían a ser a derrocar, ¿sí? El sistema de derrocar. Y es lo mismo que pasó con la historia del pueblo de Israel. Ellos no sabían qué propósito realmente tenían, no sabían, no entendían para qué los habían elegido, o sea, habían elegido todo el linaje de Abraham. No sabían qué tenían que hacer con ellos.
Entonces, como realmente estaban viviendo fuera del contexto de la preparación para la cual los estaban llevando, no quedó más que repartirlos por el mundo con los códigos que les habían enseñado a través de las escrituras, porque ellos no cumplieron con lo que tenían que cumplir. Entonces luego pasa con el cristianismo original. Jesús enseña un mensaje, el mensaje es lo mejor que él puede explicarlo, porque lo que no puede tampoco es abrir la cabeza a la gente, sacar un cerebro y poner otro. Entonces, dentro de las posibilidades, hacer lo que se pudiese, y después que el Espíritu Santo trabajase con las personas que quisiesen dejarse ayudar. Pero debido al ego de las personas, a su bagaje intelectual, a su cultura, a sus traumas, cada quien empieza con sus propias interpretaciones y se termina degradando lo que sería el mensaje original o las pautas originales, el verdadero propósito de las personas. Correcto, sí, porque la cuestión es que ahí se puede perder un poco la cuestión y ya la gente empieza nuevamente a retomar esto como una cuestión de idolatría. Por eso te hago siempre el comentario, ¿verdad? Que al final la gente dice, bueno, entonces, ¿y estos qué son? Porque por rato parece que fueran protestantes, después parece que fueran musulmanes, después parece que sean Humanos, judíos, después somos parece que fueran humanos. brujos. ¿Perdón? Humanos es lo que somos. Somos espíritus inmortales, almas de los Sí, hijos de claro, Dios. pero me refiero No necesitamos a, identificarnos con ninguna etiqueta más que eso. sí, la creencia, ¿no? Porque a veces suena uno católico, a veces suena de lo que todo, pero bueno, de todo suena uno. Sí, no A podemos veces hasta etiquetar. nueva era sonamos. Sí, bueno, era nueva y pasada Sí, también. Lo importante es ser, porque las etiquetas solo te meten dentro de una casilla. Y cuando tú estás dentro de una casilla, eres lo que está dentro de la casilla y no lo que está afuera. Pero como todos estamos conectados con todo, no te puedes poner etiqueta. así Entonces, es. Bueno, fíjate, continuamos aquí entonces. este ejemplo, sí, pues antes de pasar a la siguiente diapositiva, igual voy a citar esto, es la imagen de abajo en el centro, que parece que estuviese una estatua de Jesús, ¿sí? Pero en realidad es el anticristo, ¿no? Esto es uno de los ejemplos de cómo ellos se han infiltrado en todos los países del mundo y ponen estatuas del anticristo, y la gente lo ve y piensa, lo llama la estatua del Cristo, ¿no? Y se creen que son estatuas de Jesús, pero ellos saben perfectamente que Jesús no tenía el cabello así, ¿sí? Entonces ese es el eslogan de ellos, la representación de ellos, el anticristo, y ponen su estatua en todas partes del mundo, en Río de Janeiro, aquí, allá. Una vez estuvimos también allá en Tegucigalpa, había una de esas. Y esos son los masones. Entonces los masones son los que ponen a Lucifer, o sea, al anticristo, en las ciudades, y nadie sospecha, ¿sí?, que es el anticristo, porque piensan pues que se parece a las típicas imágenes de Jesús y le llaman el Cristo, pero eso imagínate unas... Te interrumpo. ¿Por qué dices que Jesús no tenía el pelo largo? Si supuestamente la teoría es que era nazareno y que No, pero tenía en el que sentido mantener de el pelo cabello largo. largo, hay niveles de cabello largo. Hay cabello largo y cabello largo, ¿sí? Está el cabello largo característico de las mujeres, y está el cabello largo que dentro de un hombre basta que le pase de las patillas para que ya uno diga tiene cabello largo, ¿sí? Lo que no lo tenían largo en el sentido de que lo tenían más allá de En los este caso, hombros. ¿por qué dices que Jesús no lo tenía largo? Bueno, así como aparecen en las figuras. Me parece curioso ese dato. No sé, los testimonios históricos que hablan sobre Jesús y las visiones que las personas han Ok, tenido sí. sobre Jesús. Nadie lo ve, o sea, ni en las visiones que han tenido sobre él, ni en textos antiguos, recalcan el cabello de él caído más abajo de los hombros, ¿sí? Porque eso era Tienes característico de las razón, mujeres. incluso El no cabello quiero más largo. ni ser, ¿cómo se llama? Sentirme como Chosen One. Pero es cierto, en las visiones que la más impactante que tuve con Jesús, si no pasaba de los hombros. Pero bueno, no sé qué tan trascendental sea eso, O sea, es bueno pero me pareció saberlo curioso el porque dato. Adelante. es bueno saberlo porque el Illuminati sabe bastante sobre Jesús. Así que cuando tú ves estas estatuas que ponen los masones y ves a un tipo que el cabello le llega casi que por el pecho, o sea, a la mitad, o una tercera parte de la espalda, ¿sí? O sea, tan largo, no está representando
a Yeshua. No es estatuas, o sea, literalmente no hay estatuas de Yeshua porque no son países cristianos. O sea, ¿por qué iban a poner una estatua de Jesús si no es una iglesia? No tiene sentido, ¿sí? Ellos ponen estatuas en ciudades porque la estatua en sí no está representando una cuestión de proselitismo, es porque está religioso o cristiano, digamos, es porque está dejando claro quién es el Dios de esa ciudad, ¿sí? Eso es lo que está básicamente representando. Um, bueno, dice aquí, de la misma manera, gran parte de los actuales sionistas políticos, empezando por los Rothschild, en realidad no tendrían ningún interés en el bien judío, sino el objetivo elitista basado en la teología del antimesías, que es la misma filosofía de sus socios geopolíticos como las monarquías europeas, la nobleza negra, el Vaticano, que en realidad Rothschild y Rockefeller no son otra cosa sino peones del Papa, ¿sí? Igual que Theodore Herzl era también peón del Papa. Toda esta gente, Netanyahu, todos ellos son peones del Papa, ¿sí? Ellos mismos, que son traidores a la identidad judía israelita original, porque ellos no tienen nada que ver con Moisés, ¿sí? En absoluto, ni mucho menos con el Dios de los hebreos, ponen a presuntos judíos en cargos políticos y administrativos de las grandes multinacionales y en general para que sean la cara visible de la corrupción. Y asimismo, siendo dueños de los medios de comunicación, promueven propaganda antisemita. Y eso es lo que estás viendo ahora, una propaganda brutal, ¿sí? A través de los noticieros, porque los noticieros le pertenecen a los jesuitas, como Hollywood le pertenece a los jesuitas. Y, bueno, entonces los jesuitas crearon... esto lo escribí mal. Es una D. Crearon los protocolos, los llamados protocolos de los sabios de Sion como parte de este plan para destruir a los judíos. Y de paso también a los musulmanes. Entonces empujan al mundo a favorecer los intereses de la destrucción de Israel, de modo que el Vaticano elimine toda oposición a su monopolio religioso y logre libremente establecer su santa, ¿sí? O digamos la Satán, sede en Jerusalén, ¿sí? Para reestructurar lo que es el reino latino de Jerusalén, que ellos trataron de tomar contra los árabes a través de 9 cruzadas y no pudieron. Sí, al final perdieron Jerusalén. Entonces lo que ellos quieren es recuperar Jerusalén. Pero esto es una historia un poco más larga, ¿sí? De los verdaderos intereses del papado y de Lucifer, por así decirlo, en el control del Monte Moria. De hecho, la red, ¿sí? Porque está todos estos del Illuminati y el satanismo, la red en sí tiene un nombre oculto que se llama Moria. Entonces es curioso que ellos se llamen Moria y también el monte del templo se llama el Monte Moria. Todo esto es porque ellos utilizan muchos nombres importantes y les dan un significado opuesto. O sea, es como la puerta trasera, ¿sí? De un edificio. Tiene la parte de la entrada normal y después tiene una puerta que nadie conoce. Entonces ellos, y ocurre con todo el lenguaje que ellos utilizan, el lenguaje de la música, las películas, pero especialmente en el sistema judicial, en el lenguaje de la economía, en el lenguaje de la industria musical, pero en el del sistema judicial es el más importante. Entonces ellos hablan en un lenguaje y la gente cree que está entendiendo su lenguaje, pero ellos realmente no están diciendo lo que tú crees que están diciendo. Las palabras que ellos usan para ellos significa algo distinto de lo que significa nuestro diccionario. ¿Bien? Ok, pasamos a la siguiente. Vale, sí. Listo, ahí está. ¿Qué es el sionismo? Bien, entonces, ¿qué es el sionismo? Aquí tenemos la mezquita de Amán, el domo de la roca, en el monte Moria, ¿sí? La palabra sionismo procede de la definición hebrea Zion, relacionada con la explanada donde se encuentra el templo de Jerusalén. O sea, Zion era la parte de la cúspide del monte Moria, ¿sí? Ahí fue donde se dijo que se iba a construir el templo que se le dijo a David, aunque al final quien lo construyó fue Salomón, ¿no? Entonces representaba el lugar sagrado. De hecho, por eso los musulmanes también pusieron esa mezquita ahí como algo importante y también pusieron al lado la de Al-Aqsa, que está sobre los cimientos o los escombros o las bases del antiguo templo. Tras la diáspora, la idea de Zion era la reestructuración del lugar sagrado, del culto del pueblo de Israel, identificando el centro, la tierra del pueblo hebreo, su estructura. Ahora, durante el siglo XX hubo un movimiento creciente de sionismo en Europa
para regresar a los judíos a Tierra Santa. Progresivamente este movimiento recibió el apoyo de personalidades de la realeza y la política, especialmente inglesa. ¿Bien? Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué tan legítimo? O sea, una de las cosas interesantes con el tema del sionismo, que hay que saber qué es sionismo político, qué es sionismo masón, qué es sionismo satánico, qué es sionismo original, ¿sí? El concepto de derecho, de la estructuración de lo que representa Israel. Y una de las cosas interesantes es saber diferenciar todo eso y entender que el sionismo se terminó convirtiendo en una infiltración del papado para lograr sus fines en Medio Oriente o en Oriente Próximo. ¿Sí? Eso es en realidad en lo que se convirtió. Desde el punto de vista de un protestante, digamos, o de un evangélico, o quien no está asociado o conectado con esto, con estas definiciones, el sionismo es lo más lógico, es decir, es el hecho de Israel y de estructura de Sion. Tú ves el concepto de sionismo, lo ves en la Biblia. ¿Sí? Sion, siempre se habla de eso, el regreso del Señor y cómo estructurar todo en Sion. Ese vocabulario no tiene nada que ver con el Illuminati. El Illuminati coge esas palabras y les da otro significado, de manera que logra que la religión sirva para la confusión por el uso incorrecto de los términos. Entonces, Sion es una cosa desde el punto de vista bíblico y es el centro del espíritu en el ser que está representado en Israel. Está representado. Digo representado porque hay que aclarar las definiciones. Representado no quiere decir que tú llegas a Israel y de repente adquieres la iluminación y todo el mundo es santo. No, está representado. Si es una representación. Todo el concepto de la Biblia son representaciones. Un israelí es tanto bueno como malo, como puede ser un musulmán, como un ateo. Eso no tiene nada que ver, ni tampoco un pedazo de tierra. ¿Sí? Entonces es una representación. Y eso es Sion. Sion es una representación espiritual. Mientras que desde el punto de vista del Illuminati es el centro que tiene que destruir. Ya que es el centro espiritual del mundo en el sentido del trabajo que estuvo haciendo Yahweh, ¿sí? Lo que quería lograr. Es el centro, pero no significa que sea lo único importante. El corazón es la única parte importante del cuerpo. O sea, es un punto referencial, el más importante, pero no el único. ¿Sí? Y no puede funcionar sin el enlace con los demás. Y tanto como es Mira, el hay una centro, pregunta. es el interés, y por eso es el interés de Lucifer, por así decirlo, por Satán, de tomar control de ahí y establecer su control religioso del mundo desde ahí, no desde Roma. Sí, pero la historia de Roma es otra, y por qué esto estableció Vaticano ahí es otra historia. Bien, hay una pregunta acá, pero antes quiero comentar algo. Retroceder a un comentario que hace unos programas hice, y es el hecho de que, bueno, aquel versículo que dice desde Sión ruge el león, no sé qué, creo que es Joel que habla de eso. Y la cuestión es que, hablando de, por ejemplo, desde el punto de vista místico, cuando se habla de que la salvación vino por Jesús, ¿verdad? Y bueno, se habla pues de la obra que Jesús hizo desde ahí, desde ese lugar que hoy estamos platicando. Entonces, cierto, no es que sea el único, pero si lo visualizamos como nos habla la cuestión de los chakras, ¿no? Que esa parte representa la garganta del cuerpo, del planeta, Jerusalén como tal, dentro de lo que se conoce como las líneas ley, quizás en cuanto al impacto global que dentro de lo místico, que es algo que de repente pues no, o hablemoslo desde el punto de vista energético de lo que impactaría en el planeta, la obra de Jesús desde ahí, pues por algo me imagino que se reconoce o se le tildó, ¿verdad? Como la obra redentora para la humanidad. Y por qué precisamente en ese lugar. Yo creo que hay una relación que también por eso se le considera, o tú en este caso le hablas como el corazón o el centro, o algo, pues, de lo, digamos así, muy esencial del planeta. No sé si quieres comentar algo, porque tengo una pregunta de alguien que nos está acompañando en las redes. O sea, habría mucho que hablar sobre eso y sería un tema interesante, pero se sale de lo que estamos hablando, y especialmente para quien no... Es decir, entrar en énfasis sobre eso nos sacaría de la objetividad del tema de ahora. Eso es un tema más que habría que hablar con las personas que tienden un poco más de metafísica, ¿sí? Porque Ok, entenderían perfecto. que no está conectado con la religión, sino que está relacionado con la metafísica, el planeta Tierra
como campo de energía vibratorio y todos sus chakras, como estabas diciendo tú, y los nodos de energía, lo que son los puntos coordenados, ¿sí? Y es básicamente eso, es un eje y hay una geometría sagrada alrededor de eso y hay una significación, ¿sí? Todo eso tiene su razón de ser, cada palabra, cada concepto, como estaba diciendo, sí, que es el corazón, que es el león, que es la Sion y tal, todo eso, sí, o sea, el punto es que la gente entienda que Sion es una cosa desde el punto de vista bíblico y Sion, y para los Illuminati, Sion es otra cosa, ¿bien? Eso es lo importante que entiendan. Ellos tienen su intención, pero en la Biblia no se está refiriendo a eso, o sea, la Biblia no está apoyando al Illuminati, ¿bien? Bien, la pregunta dice de Brenda González. ¿Por qué hay un cubo de los musulmanes que adoran, refiriéndose pues Bueno, en esencia, a ese en lugar? esencia, sí, en esencia cayó un meteorito ahí y ellos construyeron un cubo alrededor. Y, y la gente camina alrededor, sí, da vueltas alrededor porque genera un campo electromagnético. El pedazo de roca del meteorito tiene, no sé exactamente qué material está hecho, pero genera una influencia magnética fuerte. Entonces la gente cuando está ahí, pues siente. Y hay lugares de la Tierra que tienen puntos de energía supremamente fuertes, especialmente ciertas montañas o ciertas construcciones que han puesto, donde la gente realmente siente que hay una carga energética positiva. Y bueno, eso es lo que pasa con el Cava. Genera un campo Ok, magnético por la caída del meteorito. muy bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Sí, Ya bueno. está ahí en pantalla. Bueno, esto es interesante porque estamos hablando de qué es lo que está pasando entonces allá con el sionismo, porque algunas personas dicen eso no tiene nada que ver con Israel, perdón, o sea, que con el derecho de los judíos sobre su tierra. Y esto podríamos extendernos pues, muchísimo, pero solo puse aquí algunas aristas interesantes porque cuando tú dices la Biblia es el hecho mismo que testifica que esa tierra les pertenece al pueblo de Israel, ¿no? O sea, es un documento, pero diría, claro, que yo a conveniencia escribo un libro que digo que esto es mío, lo firmo yo y te lo presento como si fuese una prueba. Por esa razón he puesto esto, porque esto es un ejemplo de que no es un invento de judíos o de israelitas en beneficio de los propios judíos, aparte de que estarías refutando un texto, o sea, una literatura antigua, que ya de por sí es una obra literaria con el derecho de propiedad que te está diciendo que esa tierra es de ellos. Pero aquí podemos ver el Corán, ¿sí? En el Sura 7, verso 135 del Sagrado Corán, Mahoma mismo, Muhammad, dice que esa tierra es del pueblo de Israel. O sea, la tierra de Canaán es la tierra del pueblo de Israel, lo está diciendo Mahoma. Entonces, si el principal profeta del mundo musulmán, de los islámicos, te está diciendo que esa tierra es de Israel, es de los judíos, no hay ninguna razón por la cual seguir discutiendo que si palestinos, porque los palestinos son árabes. O sea, ningún país musulmán tendría que cuestionar que Israel, o sea, especialmente los judíos, regresen o retornen a su tierra, a Judea, porque es que Judea en realidad no es solo donde están viviendo ahora Israel, la parte de Western Bank, de West Bank, perdón, de West Bank, o sea, el Cisjordania, también es parte de Judea, pero no se la dieron. Entonces, o sea, aquí hay también unas cuestiones que habría que discutir si es una cuestión legal desde el punto de vista internacional o legal desde el punto de vista del derecho o sea, del respeto a los musulmanes. Porque si los musulmanes respetan el Corán y respetan a Muhammad, a Mahoma, él mismo estaba diciendo, y lo dijo muchísimas veces en el Corán, esa tierra es de los israelitas, de los judíos. Entonces, si lo está diciendo él, ¿por qué va a salir algún musulmán a quejarse sobre eso cuando ellos tienen sus propias tierras? Israel tiene un pedazo chiquitito de tierra y el mundo musulmán tiene extensiones gigantescas que son 100 veces más grandes. Entonces, ¿por qué están peleando? Porque Israel quiere recuperar un pedazo de tierra de ellos, cuando todos los demás tienen a dónde ir. Lo que pasa es que hay mucha gente eh, que lo que le tiene es envidia a Israel. Ahora, otro ejemplo de que esa tierra es de ellos, el papiro de Ipuwer, ¿sí? Que es egipcio, que describe la destrucción de Egipto por las 10 plagas bíblicas. Entonces está hablando, ¿sí? El manuscrito del siglo 13 antes de Cristo, de todos los eventos de Israel que llevaron, ¿sí? De Egipto, que llevaron al pueblo de Israel
a cruzar el Sinaí para tomar esa tierra. Y encuentras también aquí las cartas egipcias sobre el Javid, o sea, los hebreos de 1330 a.C. Te describe lo mismo, el derecho, o sea, toda la historia te está reivindicando que la historia del Éxodo es legítima, no fue un invento, que los registros egipcios te demuestran esto, y no solo los registros egipcios, aparecen en muchas otras partes del mundo, ¿sí? Y que Israel llegó a Canaán, efectivamente, tomó esa tierra y posesionó y vivió ahí, y tiene su derecho sobre esa tierra. Y entonces encontrarías que si te está legitimando eso, también puede estar legitimando el hecho de que Abraham también había comprado tierras ahí. Y cuando tú compras una tierra, es propiedad tuya, tienes derecho. El prisma de Sennacherib describe el asedio asirio contra el reino de Israel en el 690 a.C. En consecuencia, si te está diciendo un registro asirio, que no es israelita, un registro asirio del 690 a.C., que ellos tuvieron una guerra contra Israel, quiere decir que Israel existía y que Israel estaba posicionado en su tierra, ya en el 690 a.C. Otro ejemplo, la estela de Amose, ¿sí? Que de hecho la palabra Amose quiere decir hermano de Moisés, ¿sí? Donde se describen las 10 plagas y la salida de Israel, a quien en este texto llama los Ixos. Salen de Egipto para tomar Canaán y te ponen las fechas. Justamente todas esas fechas coinciden más o menos sobre el mismo periodo de tiempo. Tenés después la estela de Merepta, donde se describe a los israelitas en su tierra durante las victorias de Amenhotep III en la Canaán en el 1200 a.C. Tienes también la estela de Mesa o la estela de Moab, que cuenta la guerra de Moab contra el reino de Israel en el 850 a.C. Y dice literalmente Israel, y son los moabitas. Entonces tienes aquí a los asirios, a los egipcios, a los moabitas, que te están hablando de que ahí había un pueblo que se llamaba Israel, que estuvo viviendo en Egipto, pasó por el Sinaí, posesionó esa tierra y estaba viviendo ahí durante todo ese periodo de tiempo. Y Mahoma te lo está diciendo en el año 700, fácilmente. Sí, pues él no es del año 700, pero tomamos sus registros, ¿no? Ahora, el sionismo político se aprovecha de aspectos legales para empujar sus objetivos, escribo aquí agregando, pese a que la mayoría de judíos ortodoxos consideran contrario a la Tanakh que Israel se haya reestructurado sin la aprobación y ayuda del Mesías. La ley establece el derecho legítimo de los judíos y demás tribus sobre Tierra Santa, como consta en infinidad de documentos antiguos. Primero la Biblia, pero si queremos no decir que la Biblia, porque la gente se pelea con la Biblia, porque son intereses creados de los propios judíos, pues miren a ver qué dicen los egipcios, o qué dicen los moabitas, o qué dicen los propios asirios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Okay. Pasamos a la siguiente diapositiva. Listo. Aquí hay otros ejemplos, o sea, ejemplos, no voy a entrar en demasiado detalle, ¿no? Pero puse aquí en el centro un papiro del año 150 antes de Cristo donde están los 10 mandamientos, ¿sí? La existencia misma de la Biblia, desde la Torá, es testimonio de la existencia y derecho del pueblo de Israel y de la propiedad sobre la tierra de Canaán, la tierra santa. Es así de simple, mira, tienes aquí todo tipo y puedes entrar en extenderte sobre la cantidad de evidencia arqueológica que hay en Medio Oriente, especialmente en el Oriente Próximo y especialmente en Israel, sobre la existencia del pueblo de Israel en esa tierra, que o sea, no te cansas. Sí, mi hermana, que es profesora de arqueología, me cuenta esto, y me cuenta lo otro, y me cuenta lo otro, y mejor dicho, pues, todo el tiempo están descubriendo cosas nuevas. Al principio, hace 100 años, pues como no había arqueología, no sabía ni por dónde empezar, era todo desierto, Israel empezó a llenar eso de regadío, carreteras, cableado, etcétera, etcétera, y se empezaban a encontrar todos los lugares que mencionaba la Biblia, ¿sí? Bueno, o sea, ya algunos estaban, pero todo eso había sido cubierto por miles de años de vegetación en algunos sitios y especialmente de tierra o arena del desierto, o se habían inundado, ¿sí? O se habían secado sitios que tenían agua, pero a medida estos últimos 100 años en especial, desde los años 60, ha habido un boom de descubrimientos arqueológicos que ratifican todas las cosas que mencionaba la Biblia. Y eso no solo en Israel, en Egipto principalmente. Son los sitios donde más evidencia hay. Lo que pasa es que ellos lo mantienen oculto porque quieren evitar aquí conflictos de intereses sobre posesión y derechos sobre la zona de Goshen, que o sea, que llegaría casi o sea, Israel estuvo viviendo en Goshen, que es una zona que según la profecía
es de donde empieza el límite de la propiedad del pueblo de Israel. Entonces, eso generaría ciertos problemas políticos, por lo que prefieren no mencionar mucho sobre esto. Pero ahí lo tienes. Fíjate, al lado izquierdo del papiro se ve una representación de un hombre tirando a caballo. Esto está en un museo miceno, o sea, en lo que llaman Grecia, ¿no? Y ahí tú ves las diferentes secuencias de las imágenes y te muestra grabados que parecen coincidir con el tipo de carruaje que usaban las tropas egipcias, y te va mostrando cómo están persiguiendo a una gente y de repente el agua se levanta y se los traga y sobreviven los que estaban persiguiendo. Y es un relato de hace unos 3.500 años. Entonces tú dices, hasta en Micena llegó la historia del Éxodo. Y así sucesivamente. Abajo, por ejemplo, la imagen que se ve en el agua es un carruaje, es una rueda de un carruaje egipcio y está precisamente en el sitio donde se supone que se abrió el mar para que los israelitas pasasen. Y ahí está todo lleno de coral y hay muchísimos. Y ya lo han descubierto en los años 70. Y así sucesivamente. Mira, encuentras registros en Egipto, en Roma, en Asiria, el registro de ¿cómo se dice? Salmanasar. También arriba tienes, por ejemplo, incluso evidencia de los hebreos en América, los 10 mandamientos que encontraron en una cueva de los Estados Unidos. Y bueno, y aquí también un sello de José, de cuando él gobernó como administrador en Egipto. Entonces, todo esto para también encontrar una legitimación no solo de la Biblia, sino del hecho de que Israel es un hecho, valga la redundancia. ¿Sí? Porque muchas personas se ponen a cuestionar que si Israel no debería estar ahí, y lo que no saben es que hay toda una historia perfectamente fundamentada respecto de eso. ¿Bien? Porque hay algunos ahí que dicen que fueron los ingleses los que le dieron eso a Israel, que no fue Dios. No, y lo peor es cuando salen con la estupidez de que la Biblia es un plagio de los textos sumerios. Vaya, está bien, quieran hablar de... Vaya, si fuese así, ok, vaya, Génesis 1, pero de ahí, de Abraham para adelante, no es plagio. ¿Quién decía que es No, plagio? no hay fundamento, no hay fundamento. Solamente Por eso son te digo. historias, es básicamente lo mismo que la mitología comparativa. Tú encuentras que diferentes relatos de diferentes culturas coinciden en muchísimas cosas, pero no es que este Exacto, por viajó eso miles de lo que quiero kilómetros y decir es que, aprendió el idioma del permíteme, otro para lo que quiero decir es que si quieren tragarse el cuento de que es plagio, la única parte que pueden discutir lo que quieren es de Abraham para atrás. Pero de Abraham para adelante no pueden discutir porque eso no es parte de la historia No, y sumeria. Entonces, aún así no se parece. Sí, tú miras el atrás y no tiene ninguna relación con el Génesis. Tú miras no, el claro, Enuma pero Elish y estamos no tiene hablando de ninguna mitología relación. comparativa. Entonces, Sí, pero me ahí, refiero a que ni siquiera encuentras que haya una correlación en citas. Sí, por ejemplo, esta cita es claro, igualita a la siguiente. No, cualquiera puede leer el Enuma Elish si encuentra la traducción y dice, a ver, tiene algunas analogías porque me está hablando del origen del universo. Pues el origen del universo me lo puede contar un claro, chino o me lo puede contar un amerindio y básicamente me van a contar cosas similares similares. respecto a si estrellas, planetas y la formación del agua. Lógico que va a haber analogías, pero yo no me voy a imaginar que los chinos se lo copiaron a los aztecas. ¿Cómo se iban a copiar? Que sabían el idioma, se teletransportaron para ir a ese lugar. No tenían capacidad suficiente de inventarse una historia que necesitan copiársela a alguien que vive a 3.000 kilómetros de distancia. Basta que vaya solamente a copiar la historia, que van a pensar que es espía y lo matan. Que en esa época tú no Claro, ibas eso es lo simplemente que yo a otra le nación y comentaba a a alguien copiar su en historia. un grupo y le decía, ok, la cuestión es que debemos de entender de que todos los textos sagrados a nivel global están compartiendo en esencia un relato símil, un relato universal. Cada quien lo va a, o se le fue dado según su entorno, según su lenguaje, según su modus vivendi, según lo que se encontraba para poder darle sentido a la enseñanza, pero en el fondo es lo mismo. Todos están contando lo mismo. Entonces, no es cuestión de plagio. Por lo que tú dices, no van a venir los mayas y cruzaron todo el charco para ir a ver lo que los sumerios habían escrito. Cuando el Popol Vuh está hablando lo mismo, nada más que con otras figuras, pero en esencia es lo mismo. Si Entonces, hoy día eso. Pero hay bueno, gente que no cogió un avión en su vida, tú imagínate cómo iban ellos a desplazarse. Aparte,
una cosa que, o sea, hay tantas incoherencias en ese tipo de afirmaciones como el solo hecho de que donde llegues a aparecer, ¿sí? En otro lugar donde tus rasgos faciales sean distintos, tu cabello sea distinto, tu forma de vestir sea distinta, incluso tengas, aunque manejes el idioma, ojo, que aprender un idioma es toda una ciencia, con un acento distinto, ya empiezan a sospechar que seas espía y ya te capturan. Y eso ha sido muy típico, o sea, eso es parte de la historia. ¿Por qué existen los pasaportes? Precisamente para evitar que las personas las encerrasen hasta que se supiese si era un espía o no. Entonces el pasaporte era un salvoconducto. Decir, mira, no soy un espía, tengo un salvoconducto. Ese fue el nacimiento de los pasaportes. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que alguien va a viajar a miles de kilómetros, arriesgarse a los saqueos y robos que siempre había en las rutas? ¿Sí? ¿Para qué? Para copiar una historia si te la puedes inventar. No necesitas viajar miles de kilómetros, ¿sí? Y aparte tienes que llegar a otro lugar que maneja un idioma completamente distinto y vas a estar ahí pasando desapercibido, que no sepan, o sea, que se nota que no eres de ahí, que no sospechen que eres espía, ¿sí? Y que te vas a poner a aprender el idioma de ellos. ¿Para qué? Para aprenderte una historia. Que el argumento en sí es tan estúpido. Perdón que desactivé esto. Y mira, es que hay tantas incongruencias en eso. Solo recuerda que hay pasajes de la Biblia donde nos muestran que los mismos israelitas, para poder infiltrarse de espías, tenían que vestirse como los ciudadanos de ese lugar. Porque hasta en eso habían diferencias bien marcadas, aunque no parecía. Pero bueno, Y prosigamos entonces. Vamos a la otra siguiente. cosa Sí, también, que hasta la Biblia del Nuremberg, hasta que se creó la imprenta del Nuremberg, a ver, ¿el Nuremberg era? A ver, sí, creo que era, ¿no? No existía la estructura de los libros como se entienden hasta ahora. Casi muchas la veces imprenta eran de Gutenberg. eso, perdón, la imprenta de Gutenberg, gracias. Hasta ese entonces, como libros como tal, no estaban tan estructurados y por encima de todo no existía el concepto de imprenta, ¿sí? El concepto de imprenta no existía hasta ese entonces. Entonces, ¿cómo va a decir alguien? No, esas son historias que llevaron a otros lugares. Pues imagínate un Marco Polo que coge una historia, le dice, ¿me das una copia de este manuscrito? Dirían, ¿y cómo pretendes que yo te haga una copia de un manuscrito? ¿Sabes lo complejo que es poner a una escriba a que te copie exactamente un manuscrito? O sea, santo de que, ahora, supongamos que se roba un manuscrito o que consigue que se lo dupliquen porque les pagan un montón de dinero, yo que sé qué razones tendría. Se lo lleva a otro país para ir a traducirlo a su propio idioma. O sea, que tiene muchas ganas. Por encima de todo, muy poca imaginación y qué necesidad de ponerte con toda esa complejidad. Porque no podías simplemente decirme, mira, voy a ese país, me compro un libro y lo traduzco y lo incorporo como si fuese de nuestra propia nación. Pues si no existían los libros de imprenta, existía el libro que la persona misma hacía a mano, sí, en cuero o en alguna tela o lo típico, los cilindros o los jeroglíficos, y eso era dale con el palito para hacer un jeroglífico, con el otro. Los chinos a base de pincelada. Y una pincelada, una línea significa una cosa, igual que los sumerios. 3, 4 líneas significa tal, y eso con una palabra. ¿Quién se va a poner a escribirte eso para que te lleves tú una copia con el trabajo que suponía? El solo hecho de escribir, ya no solamente duplicar un texto, sino el solo hecho de escribirlo, o sea, eso lo dicen personas que no saben lo que es la cultura antigua. No, aparte de eso, mira, es que hay unas incongruencias tremendas en todo eso porque ni siquiera entienden las divisiones que existe entre la misma Biblia, o sea, ni lo más básico que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en este caso lo que se conoce en el mundo evangélico o cristiano, el Pentateuco y los restos de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que le llaman Tanakh y la Torá. Entonces hay gente que con esos comentarios que la Biblia es un plagio, o sea, me imagino que entonces los sumerios le fue a dar la Torá de Moisés, ¿verdad? O sea, hay un montón de tonteras que realmente ni siquiera la gente se da el tiempo de buscar, sino que solo porque alguien lo puso y lo dijo, y como tienen ese antisemitismo, tienen ese odio justificado, llamémoslo así, hacia las religiones por todas las barrabasadas que se han hecho en todas las religiones y todos los líderes religiosos, en todas ellas, y todas las manipulaciones que hay, pues hay algo de justificación, pero una cosa es lo que alguno o la mayoría ha hecho para ser justos y otra cosa es lo que en esencia, lo primigenio, el origen, la raíz, lo que en verdad es sobre eso y otra es la prostitución que se ha hecho.
Bueno, no sé, ya tenemos casi hora 25 de programa. Sería bueno detenernos acá para poder entrar íntegramente el día miércoles con la parte que corresponde ya al detalle del sionismo político y bueno, ya hacer el cierre de este programa. No sé si se te parece que aprobamos acá o quieres comentar algo. Adelante. O alguien quiere hacer alguna pregunta, pues le damos el espacio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hágalo ahora. Adelante, Freddy. Bueno, no, sí, eso. Que muchas de las cosas que tienen que ver con el antisemitismo es porque, aparte de lo que dijiste, algo que subyace, ¿sí? En todo esto, um, y es que palabras como Jesús, palabras como la Biblia, palabras como Israel, palabras como Dios, están directamente conectados con lo que es la cultura de Israel, o sea, el pueblo de Israel. Por consiguiente, el solo hecho de que el pueblo de Israel exista es testimonio de la Biblia, es testimonio histórico de Jesús, y por tanto, y por extensión, es el testimonio de un Dios que los sacó de Egipto y los ayudó en las luchas de Canaán y los mantuvo durante mucho tiempo. Y todas las historias que se mencionan en la Biblia. Y eso conectaría directamente con los testimonios de las personas a lo largo de su vida con el Espíritu Santo o con, entre comillas, Dios, con Jesús o Yeshua. En consecuencia, es en realidad, es como el alma de la espiritualidad. Pero no me refiero a la espiritualidad desde el punto de vista budista, sino la espiritualidad estructurada, o sea, lo que sería la genuina religión, si queremos llamarlo religión. O sea, porque una cosa es religión desde el punto de vista de las sectas, que no podemos decir que son religiones sino sectas, y otra cosa lo que sería la religión genuina, que no es otra cosa sino la espiritualidad fundamentada. ¿Y cuál es la religión fundamentada? Perdón, la espiritualidad fundamentada. La espiritualidad que se basa en obras literarias que respalden esa espiritualidad. Y todo eso lo representa Israel, independientemente de toda esa cantidad de basura de los dogmas inventados e impuestos por seres humanos. La base, el núcleo original, es la Biblia. Y por tanto, está conectado con Israel. Y lo que la gente hace cuando está atacando a Israel es lo que realmente está sacando es su odio hacia Dios. Y no porque Israel sea Dios, sino por lo que significa en tu subconsciente. Eso es importante, por lo que representa para la mayoría en su mente el concepto de Israel, el concepto de la Biblia, porque en Occidente pues todo, bueno, la mayoría va a asociar Biblia con Dios, aunque ya cuando te sales de esos esquemas, me refiero a lo que en la mente popular de la mayoría está en el subconsciente grabado eso. Cuando eres capaz de salirte de ello y ver que Dios está en todo, en todos y en todas las civilizaciones y en todas las religiones, pues entonces ya tu pensamiento cambia sobre eso. Pero en la mayoría que está sembrado de esa manera la asociación de Israel con Dios, pues sucede eso que dice Frederick, es como un odio hacia Dios o hacia la idea que has tenido de Dios que te han enseñado, porque pues es lo que está grabado en tu corazón y en tu mente. Bien, ok, Freddy, ¿algo más o vamos al cierre? No, ya está bien. Perfecto, bueno, habíamos dado tiempo por si alguien quería preguntar, pero no cayó ninguna pregunta. Más que todo, pues saludos de Brenda González, donde nos dice felicidades, muy interesante programa. Patricia Alvarado, bendiciones. Jonathan Sánchez, bendiciones. Rukini Rosini Jim. Rukini. O Rukni es la cosa. ¿Por qué se puso así el amigo? ¿Qué significa eso de Rukni Rosini Jim? Yo no sabo eso. Bueno, nos vamos entonces. Bueno, Gracias por habernos acompañado. Esto fue Veo Ocultas y vamos a continuar el día miércoles, perdón, el día miércoles, mañana, ¿no? 7 de la mañana, Honduras, que sería, si no me equivoco, ¿qué hora es que 7 de la mañana, Honduras? Es 1 de la tarde de allá, ¿verdad, Freddy? sí, Quedamos para mañana 1 de la tarde, ¿verdad? yes. Ok, perfecto. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos y esto fue Veo Ocultas. Tengan buenas tardes.
V oculta. V oculta.